Buenas noches, mi nombre es Susana Angarita y mi ponencia hace referencia al educacionismo y la creencia que la educación genera más ingresos. Pero antes de iniciar debemos indicar qué es el educacionismo. Pues básicamente es una tendencia internacional que consiste en la creencia de que la educación es la que soluciona los problemas de una sociedad, es la que mejora la calidad de vida de una sociedad y tendemos a pensar que la forma de disminuir la diferencia entre clases sociales se logra a través de la inversión de la educación. Antes de iniciar, sí quiero hacer una salvedad y es que soy una convencida de que la educación a título personal es fundamental, como sociedad la educación es fundamental, pero lo que no es cierto es que la educación sea la que garantice la mayor o mejor ingresos a cada persona, o sea, o garantice el éxito financiero de las personas. En realidad no existe ningún estudio que compruebe que efectivamente más educación significa más riqueza. La ecuación realmente es al contrario, entre más riqueza, mejores los niveles de educación. ¿Con base en qué hago esta mención? Hay dos estudios, uno realizado en Estados Unidos desde los años 70 en 174 países de niveles, países desarrollados y que hasta hace muy poco se estaba dando a conocer. Al final de la presentación dejo la fuente y otra que encontré en una publicación que hace el diario El Tiempo, realizada por el DANE, en la que efectivamente se evidencia que el problema real no es falta de educación. Realmente el problema que hay que mitigar es la desigualdad, una desigualdad generada en el sentido de que la distribución de las riquezas no se hace de manera correcta. ¿En qué sentido? En el sentido de que básicamente, en el caso colombiano, nosotros tenemos dentro del artículo 339 de la Constitución, estamos llamados a hacer un plan de inversión, un plan que debe garantizar la sostenibilidad fiscal en materia política, social, económica, ya lo había dicho, y ambiental. Pero la realidad es que, y de acuerdo con esos estudios que les mencionaba, es que efectivamente esta situación no se cumple. En los estudios que les mencionaba, pudimos observar que de los años 70 a la fecha hubo un incremento de personas que estudiaron secundaria del aumento del 25 al 90%. Sin embargo, al hacer el análisis de los ingresos de esa misma población y de esa misma familia de esas familias se encontró que el ingreso en ellos no había aumentado y sí un aumento en los ingresos o el poder adquisitivo de la clase alta. Y la clase baja o la clase media no tuvo ninguna, digamos, no tuvo representación en cuanto a su riqueza con respecto del nivel educativo. Otro análisis que hay que tener en cuenta y que también la sociedad o los países deben plantear es cómo garantizar que la persona que estudie o la inversión que se haga no se haga solamente en el ámbito educativo porque es fácil. Podemos mejorar la infraestructura, podemos mejorar la calidad de los docentes, pero si nosotros no garantizamos que el niño, en este caso, o la persona que esté estudiando, pueda dedicarse netamente a lo que son sus estudios, porque adicional a sus actividades debe estar pendiente de colaborar a sus papás en la casa, vive en zonas marginales, tiene otro tipo de situaciones que afectan su desarrollo académico. Entonces, no, nada serviría invertir en mejor infraestructura, en mejor educación, con respecto de docentes o métodos de estudio mejores si no garantizamos que fuera del aula el estudiante pueda tener cierto bienestar. Y porque es difícil lograr básicamente que esto se lleve a cabo, porque mi ponencia es invitar a las personas a hacer la reflexión de que no es la educación la que soluciona los problemas de una sociedad, realmente es lograr atacar y ver cómo se está haciendo la distribución de la riqueza realmente. Pero desafortunadamente en Colombia, y no solamente en Colombia, en los países tercermundistas y también con el estudio que les acabo de mostrar de Estados Unidos se demuestra que eso no solamente pasa acá. Lo que pasa es que nuestro país es demasiado marcado por situaciones como el conflicto interno y eso no genera o no permite una planeación correcta dentro de nuestras finanzas o las finanzas del Estado, el narcotráfico, las mismas limitaciones financieras, la corrupción y los malos manejos de los recursos. Esta es mi ponencia. Muchas gracias.